También encontramos muchas relaciones entre las constelaciones y lo que actualmente llamamos chamanismo. Bert Hellinger de vez en cuando nombra en sus libros a Juan Matús, que es el nahual, el chamán, podríamos decir, mexicano de los libros de Carlos Castaneda, que le va enseñando parte de su conocimiento. Probablemente a él leer estos libros también le fascinó. E incluso durante un tiempo, en alguna conferencia, sacaba a un señor que aparentaba o parecía Juan Matús para hablar. Evidentemente no lo era, pero a él se ve que le gusta esas formas de ver la vida del chamanismo que reflejó el autor Carlos Castaneda con su relación con este señor Juan Matús. La verdad que es fascinante. Pero bueno, desde hace miles de años, ya no histórico sino prehistórico, el ser humano utilizaba esto, o sea, llevar la vibración de algún elemento, que podría ser una persona enferma, podría ser una pierna dañada, incluso un órgano. Hace poco han descubierto en Siena, en Italia, un santuario donde están todos estos esvotos, como le llaman, esvotos. España también tiene muchísimos, que compraban, al parecer, las personas que llegaban allí donde se ejercía la sanación, se la daban al curandero, al chamán, al sacerdote, a quien fuera, para que ejerciera la sanación. Y entonces este hombre ponía esa vibración en ese esvoto, en esa estatuilla pequeña que representaba el ser, o el dañada, o el órgano dañado, o el miembro dañado, y entonces mediante hierbas, canciones, llamar a las entidades, ejercía la sanación, incluso a distancia. O sea, que incluso no tenía que ir la persona, sino que desde el lugar suyo ella ejercía esa sanación en donde estaba la persona, ¿vale? Esto es algo que estamos aplicando ya en las constelaciones nuestras de TCR ya desde hace tiempo, esas constelaciones a distancia, en la cual se pueden sanar cosas sin tener que ver presencialmente a la persona, sino que se puede hacer, el terapeuta lo podría hacer desde casa, ¿vale? Con efectos claros, ¿eh? Y cientos y cientos y cientos de personas. Supongo que alguno que estáis viendo este vídeo, pues las habéis vivido. Entonces, podríamos decir tranquilamente que ya una constelación es un acto chamánico. Además, profundamente chamánico, por llevar esa vibración de, por ejemplo, de una familia, de un sistema, a unos representantes y empezar a decir frases o posiciones, o en algunos casos canciones, para sanar. Están haciendo algo así como hacían esos curanderos y chamanes, y entonces se ejerce esa sanación sorprendente. Mucha gente llega, bueno, pues que no se lo cree, escéptico, agnóstico, es normal, y cuando llega allí y ve eso, y ve que de pronto se emociona, se pone a llorar, se echa al suelo, sube para arriba, lo que sea, y tal, sin que, bueno, haya puesto su voluntad en ello, sino como que lleva algo representado durante la constelación, pues entonces ya empiezan a creer un poco más en esto. Muchas veces se pasan un buen rato pestañeando a ver si esto es posible o si esto es cierto, ¿no? Y claro, sí lo es, porque luego se hace otra constelación, luego se hace otra, y a lo mejor ve a amigos, a personas que también la primera vez que llegan, que les pasa lo mismo. Entonces, bueno, tenemos de alguna forma un momento en el cual se juntan las terapias más modernas, psicoanalíticas, como la terapia familiar, la PNL y tal, todo lo que se haya integrado, con un acto que sería más propio de un chamanismo remoto, arcaico, que sigue, ¿vale? Todavía hay personas, desde chamanes a brujos, que utilizan estas vibraciones para hacer cosas, ¿vale?
Bueno, constelaciones va siempre en ámbito sanador y con respeto, menos mal. Y entonces, pues, eso asegura que se está haciendo un buen trabajo, sobre todo si el constelador o consteladora se deja llevar correctamente por el campo sistémico, lo que le pide decir, lo que le pide hacer. Entonces, la misma constelación para mí ya es un acto de chamanismo total. Tenemos muchas referencias de esto, no solamente los esvotos de la época prerromana, de los pueblos prerromanos, de la América precolombina, de la China milenaria y tal, sino que tenemos numerosos, incontables relatos sobre esto, hechos por occidentales, pero de chamanes pues indios, como por ejemplo uno que relata en el libro Alce Negro habla, ¿vale? Donde comenta, me parece que es el capítulo 9, donde comentan cómo coloca el chamán de la tribu Sius a niños como los elementos de un sueño que ha tenido, y los niños se dejan sentir y van haciendo de elementos entre los que hay osos y van haciendo lo que sería una constelación, o sea, es que no habría mucha diferencia, ¿vale? Carl Gustav Jung, por ejemplo, en Energética Psíquica, este psiquiatra pues relata un momento una experiencia que tuvo con la tribu de los Hotentotes, donde una mujer enfermó por un aborto séptico. No, él decía que no tenían material para poderla curar, pero dicen los de la tribu no nos hicieron ni caso, se fueron al chamán. El chamán dio vueltas en círculo alrededor de la casa y entonces les dijo que el alma de los padres de ella, que habían muerto jóvenes, venían de un cañaveral a verla a ella a la cabaña y la estaban enfermando, la estaban arrastrando a la muerte. Que eso también pasa en constelaciones en plan psicoterapéutico europeo moderno. Y después de hacer ganga y ponerle unas determinadas hierbas, a la vibración de la cabaña, una cabañita pequeñita que hace, pues la mujer de pronto sana. Y Jun y los que iban se sorprenden, porque de pronto se cura de golpe sin que ellos tengan que intervenir con ningún material quirúrgico, ¿vale? En una realidad aparte también se encuentra algunas veces mitotes, que son tomas de peyote, donde se producen allí escenas, visiones, sensaciones, que son precisamente más cercanas a la psicoterapia, donde aparecen las madres o los padres de participantes haciendo determinados movimientos que un psicoterapeuta moderno sabría qué significa, ellos no tanto, pero bueno, ellos lo dejan sentir y fuera. Libros de Cuervo Loco, también de Sius, pues también hace procesos, los describe, que serían también muy parecidos a una constelación. Y así podríamos ir, bueno, pues con escritos de papiros egipcios y de muchísimas culturas griegas, ya digo, chinas y de otros lugares, incluso de la época más arcaica, Sumeria, Acadia y tal, pues donde podríamos ver a veces procesos que sería realmente una constelación. Bueno, pues aquí tenemos una clara confluencia de lo que sería el chamanismo y las constelaciones, pero ya no solo confluencias, que las mismas constelaciones serían realmente como un acto chamánico dentro de la psicoterapia actual, ¿vale? También Verheligen en algunos momentos pues les pide a los representantes en alguna constelación que le digan sí a una gran alma, como algo más grande que hay detrás, ¿vale? Que esto sería semejante a la emanación, lo que llamarían los toltecas el intento, ¿vale? Pero que se nombra de muchas formas, es una emanación original que también nos encuadraría dentro del chamanismo. Él lo puede llegar a hacer esto incluso en constelaciones del espíritu, que ya que se muevan libremente, que hagan lo que sea, que los mismos
participantes puedan salir sin que tengan que tener permiso al constelador. Ya se establecen unas condiciones todavía aún más propias del chamanismo, donde no se intenta entenderlo todo, ¿vale? El hombre occidental está acostumbrado a quererlo entender todo de forma racional, pero hay cosas en ese mundo, en el Nahual, que todos llevamos, en ese vacío original, que no llevan reglas. Esas reglas pertenecen a este mundo en el cual estamos, pero hay un vacío original del cual salió, que también va por este mundo en el cual estamos, que no tiene reglas, ninguna. Y entonces pueden ocurrir muchas cosas imposibles, o sea, lo que decimos la magia. Y se pueden hacer incluso constelaciones puramente chamánicas, donde no se dice nada razonable, sino más bien símbolos y cosas así que ejercen una curación también total en lo que estemos trabajando, ¿vale? A veces con solo una piedra, donde la piedra transmite a las personas que se colocan para la constelación chamánica, que no tienen que ser chamanes, lo que tienen que decir, y eso va sanando a la persona. La verdad que todo esto es para mí fascinante y es muy bonito. Luego también en su tiempo estuvimos viendo qué significaban símbolos prehistóricos de cuevas de España, desde Asturias hasta Málaga, Ciudad Real, tal, o sea, pasamos por muchas cuevas, la cueva de las paridoras, los abrigos de Casa Bermeja, las cuevas de la Senda del Oso y sitios por ahí que tenían además símbolos iguales, no parecidos, iguales. Y entonces veíamos qué movimientos hacían y qué podía significar. Bueno, luego en constelaciones normales de cualquier persona normal salen esos movimientos y hacen inducen a pensar que realmente a una persona normal también, pues todavía actualmente le influyen entidades, que hay un mundo invisible que nos está influyendo con entidades, que nos hace tener una sintomatología, y entonces pues que ya en aquella época ya lo registraron pintándolo y ahora, bueno, pues lo vemos en constelaciones. Por tanto, me ha sido necesario ver muchos detalles y conceptos del chamanismo, sentirlo más que razonarlo y poderlo utilizar para sanar lo que parecía imposible. Porque a veces para ir hacia donde no se sabe cómo, hay que ir donde no se sabe qué. Y dejarse fluir y dejar de razonar y parar el mundo y abrirse. Y entonces puede ocurrir lo inconcebible.